Y bueno, entonces ya les dejé varios videos, no todos los han visto. Me imagino que los irán viendo en sus momentos, pero si tenían dudas, pues es el lugar, ¿no? Este, mm, a ver, ¿qué hemos visto? Hemos visto ya, bueno, el video de los fisiócratas, Smith, Ricardo, los mercantilistas y, bueno, Ricardo Malthus. mm, y empezamos con Marx, teoría del valor con Marx, ¿no? Entonces, vamos a seguir un poquito con teoría de valor con Marx y vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Alguna duda de lo que se ha visto en los videitos? Que son cortitos, ¿eh? Entonces, no sé cómo lo vean. ¿No tienen dudas? De momento no, profe, todo bien. Bueno, Espera un momento, profe. Yo sí, pero la estoy buscando un momentito, espéreme. ok, ok, ok. Ah, ya. Bueno, dos, Ujú, perdón, dos preguntas rápidas. ujú, Yo intentando avanzar tantito en mercantilismo, ujú, o como ponerle un poquito más de datos en el apunte, ujú, entendí, o bueno, obtuve de un texto ujú, de la UNAM, de la Facultad de Historia, ujú, acerca del mercantilismo, ujú, y tengo tres puntos ujú, que dice que los importantes para entender el mercantilismo ujú, es que tenemos que entender que surgió la producción mercantil y la circulación del dinero como tal, ujú, metales, ujú, la contratación de la mano de obra y ujú, las burguesías comerciales, ¿es correcto? ujú. Sí, 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 sí. Y los otros dos, ¿Qué, aparte, qué, escritores, qué siglo te marca ahí como inicio del mercantilismo? espérame, 15 y 16. Sí, debe de ser 1400, empieza 1400 y pues digamos que oficialmente termina cuando inicia la revolución industrial o inicia el capitalismo en Inglaterra, ¿no? Ujú, Más o menos. ¿Qué más? ¿Qué ujú. más? Tengo, bueno, sí tengo el que nos dijo usted, David Hume. David Hume. Hume, exacto, filósofo y economista que argumentó que el dinero es como un velo que oculta el funcionamiento del sistema económico de una nación. Ujú, También sale las políticas comerciales que se comenzaron a llevar a cabo durante este periodo momento, ujú, que aunque ya era de un intercambio de mercancías por un valor, habla de un proteccionismo, claro. un estado intervencionista, un balance comercial de superávit Ujú, y manufactura interna. Y los países que destaca dentro de todo esto son Portugal, Francia, España, Holanda e Inglaterra. ujú. Y finalmente el último autor que te recomiendo leer, ya usted nos dice si lo leo después, es Philipp Wilhelm von Hornig. Bueno, ahí está también Richard Cantillon y bueno, es varios, o sea, pero la doctrina del mercantilismo, sí, como lo vimos, o sea, nada más aprendan lo que es lo básico. Era la idea de que la riqueza provenía del comercio, ¿no? Y eso cómo se lograba a través de vender más, ¿no? Vender más de lo que se compraba en los países. Entonces, sí era una doctrina de libre cambio, pero con protección, ¿no? Entonces, el hecho de asumir, ¿no? Asumir que la riqueza viene de las mayores ventas, entonces lo que haces es, como los chinos, ¿no? Los chinos que están compitiendo durísimo ahorita,
¿no? Y esa propia competencia limita, digamos, la capacidad de otras naciones para venderle a China, ¿no? O sea, ¿quién puede Claro. competir ahorita con China? Muy pocos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque tienen una fuerza de trabajo con otra ideología. O sea, los chinos viven para trabajar, ¿no? Y es su ideología, viven para trabajar. Entonces, no puedes, yo les recomiendo que vean un documental que está en Netflix, que está muy bueno, para que entiendan esta filosofía china del trabajo. Se llama American Factory. Está muy buena porque les refleja cómo es la mentalidad china. Y entonces, en realidad, los chinos son muy hábiles para trabajar, ¿no? Y ahí se comparan ahí los chinos, los trabajadores chinos, con los trabajadores estadounidenses, ¿no? Y de hecho ahí los catalogan a los estadounidenses como torpes, ¿no? Eh, pero véanla, está buena y entenderán por qué en este mundo capitalista actual no se puede competir contra los chinos, ¿eh? Entonces, bueno, pero no me voy a salir del tema. La idea es la siguiente, o sea, los chinos ahorita tienen un superávit comercial, ¿sí? Durísimo. Le venden a todo el mundo, le venden a todo el mundo. Entonces, ¿qué hacen con ese superávit? A diferencia de la idea mercantilista, la idea mercantilista suponía que era la acumulación de metales, ¿no? Ahorita los chinos no tienen metales. ¿Qué es lo que tienen? Bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando los chinos venden, ¿sí? Venden y el comercio mundial es en dólares, para empezar, ¿no? Entonces, cuando los chinos venden, reciben dólares, ¿sí? ¿Y qué hacen con esos dólares? ¿No? Pues no necesitan mercancías de Estados Unidos, ¿no? Entonces, los dólares que tienen en reserva van y los cambian por bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, lo que tienen los chinos en la reserva de su banco central son bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque venden muchísimo, ¿no? Entonces, al contrario, los, los estadounidenses, ¿qué es lo que tienen? Una deuda creciente con los chinos, ¿no? ¿Sí? Entonces, imagínense cuando los chinos quieran vender esos bonos, pues Estados Unidos les tendría que pagar dólares, ¿no? Entonces, esa es la cosa, es una deuda creciente. Entonces, eso transpórtenlo al- a la idea mercantilista. Ahora el mercantilismo, como dice bien su compañero, inicia más o menos en el siglo XV, 1400. Acuérdense cuando se da el descubrimiento de las Américas. Es 1492, ¿cierto? Yo no me acuerdo, si es 92 o algo así. Sí, Eh, profe. entonces, ¿cuál era la estrategia comercial tanto de España o de Portugal? Pues era el saqueo, ¿eh? O sea, el saqueo llano y bruto. Entonces ellos vinieron aquí, tanto a las minas de Potosí como a México, a extraer toda la plata y el oro, ¿no? Entonces, ¿cómo era el mercantilismo? Pues el mercantilismo se basaba fundamentalmente en el comercio marítimo, ¿no? Entonces estamos hablando, venían los barcos españoles, y portugueses y se llevaban todo el oro y la plata, ¿no? ¿Qué hacían con ese oro y la plata? Pues comprar en Europa, ¿no? Bueno, obviamente las misiones mercantiles de España pues eran financiadas por los reyes fundamentalmente, y cuando llegaba el oro y la plata, pues tenía que, con ese oro y plata, pues comprar muchas cosas a los países europeos, principalmente quienes, fíjense, en esos años 1300, 1400, todavía 1500, las economías más desarrolladas o los estados-nación más desarrollados en Europa eran los italianos. Génova, Venecia, eran los principales comerciantes del mundo.
¿Qué vendían? Fundamentalmente prendas de lana. La lana era la industria más importante en ese entonces. ¿Qué más hacían? Los comerciantes italianos, genoveses, venecianos comerciaban con, se iban a la ruta de la seda, ¿sí? Todo lo que era la ruta del comercio del Mar Negro, hasta llegar a China. ¿Y qué comerciaban? Pues especias, seda muy fina, telas muy finas, ¿no? Y eso se lo vendían a quienes, pues a los ricos españoles, ¿no? Entonces, al final, la plata y el oro que salió de América recirculaba, ¿no? Para los italianos, ¿no? Entonces ahí tienen ahí muchos ejemplos de italianos muy ricos, ¿no? De hecho, ahí está los de Veneci, ¿no? Los de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, Medici, los los Medici, Medici. los Medici, ¿no? Los Medici fueron los que fundamentales, ¿no? Se enriquecieron con ese comercio de la lana y con ese oro que venía de España. Los ganones de ahí fueron los genoveses que fueron expulsados de Italia porque les ganaron el terreno los venecianos, y se fueron a refugiar a España. Y los genoveses en general fueron los que administraron toda esa riqueza de metales que venía de la Nueva América, ¿no? Pero entonces ahí ese es el comercio. A ver, luego está España pierde su poderío porque España no producía nada, se dedicaba al saqueo, ¿no? Pero no producía nada. Entonces llegaba les repito, llegaba el oro y la plata, y ¿qué hacen los españoles? Comprar con ese oro y la plata cosas que no producían, ¿no? Entonces, finalmente viene decayendo ese poderío eh, español, ¿no? Español, y se empiezan a pelear los españoles con las potencias nacientes como Francia, pues ahí estaban también los alemanes, les digo, ahí estaba en el contexto de Italia, empieza a surgir Inglaterra, pero principalmente los holandeses, ¿no? Después Holanda, ya por ahí, son los que retoman el comercio fuertísimo a través de la Compañía de las Indias Orientales, ¿no? Entonces, una vez que el comercio de los italianos de la lana empieza a decaer en rentabilidad, los que empiezan a tener un poderío fundamental son los holandeses por ahí del siglo XV, XVI, ¿no? Siglo XVII, no, siglo XVII, sí, más o menos, no, siglo XVI, más o menos hasta que Inglaterra nace ahí en Inglaterra el capitalismo, ¿no? Entonces, pero más o menos ¿quiénes son? Primero los italianos, a través del Imperio Español, después los holandeses y finalmente de los holandeses, los ingleses, ¿no? Pero todo ese periodo se conoce como un periodo mercantilista, ¿no? Del comercio. Si ustedes ven, por ejemplo, el dominio de Holanda, de la Compañía de las Islas Orientales, pues dominaba todo el mundo a través del comercio marítimo, ¿no? Posteriormente, ya el imperio inglés se convierte en un imperio no, como nunca había habido en la historia, pero digamos, su naturaleza como imperio tuvo que ver más con el surgimiento del capitalismo que más allá de una idea totalmente mercantil, ¿no? Entonces, todos los imperios en el mundo han tenido una base fundamental militar, ¿no? Y bueno, la idea, una potente, ¿cómo se llama? Fuerza naval, ¿sí? Que fue el caso por ejemplo, de Holanda, de Inglaterra, y fundamentalmente lo que pasó en Inglaterra llegaron muchas, el capitalismo, fundamentalmente la explotación del trabajo,
lo que generó la expansión de Inglaterra a nivel sin precedentes en eso, hasta el siglo XVIII, XIX, ¿sí? Todo el siglo XVIII, todo el siglo XIX, y después fundamentalmente cuando derrotan a Napoleón. ¿Sí? Entonces todo 1800 es un siglo, después de 1810, con la derrota de Napoleón, ya todo es un siglo inglés, ¿no? Es un siglo inglés. Hasta la crisis del 29, ¿sí? Y después de la Primera Guerra Mundial, ya Estados Unidos retoma ahora el liderazgo mundial en términos productivos, porque Inglaterra ya venía la decadencia de Inglaterra, ¿no? Entonces, ahí les hice un resumen muy resumido de la historia económica mundial y cómo hemos pasado de liderazgos, pero en el contexto fundamentalmente de modos de producción, digamos, ¿no? Un modo de producción cuasi feudal que se extiende hasta 1700, digamos, 1700 antes de iniciaría, digamos, el cambio con la guerra de la independencia de las 13 colonias, después con la Revolución Francesa en 1789, más o menos por ahí podríamos ubicar el cambio ya fundamental del periodo feudal al periodo capitalista, ¿no? No quiere decir que después de 1789 no existan todavía ahí cuestiones feudales, pero ya es un tránsito, ¿no? De hecho, esas revoluciones, bueno, la independencia de las 13 colonias de 1776 y la Revolución Francesa son movimientos revolucionarios, en cierto sentido, que se oponen ante el absolutismo, digamos, de los reyes, ¿no? Entonces ahí es un rompimiento de las estructuras feudales, ¿sí? Entonces, bueno, pero esa es la idea y ahí vamos, ahí estamos en eso. Ahora, la cuestión teórica que estamos resaltando aquí es cómo concebir el valor y la riqueza, ¿no? Entonces, en el mercantilismo la idea era el comercio, generar riqueza a través del comercio. La frase que les manejo es comprar barato, vender caro, porque era la estrategia comercial tanto de las ciudades-estado italianas como de Holanda, ¿sí? Y bueno, esa estrategia, digamos, pierde rentabilidad y porque todos empiezan a copiar la estrategia. Entonces, eh, si Holanda era el único que comerciaba, pues era el único que obtenía las ganancias, ¿no? Pero en la medida que Inglaterra y otras potencias empiezan a emular la misma estrategia holandesa, ¿sí? De exportar mucho y comprar poco, pues entonces el dominio holandés viene cayendo, ¿no? Y lo más importante, es la industria, ¿no? ¿En dónde se desarrolla la industria con más fuerza? Pues en Inglaterra, ¿no? Y eso a raíz de qué? Pues de que en Inglaterra, por un accidente de la historia, surge el capitalismo. Entonces, eso es importante. Vamos a ver aquí rápido en el pizarrón. Entonces, la idea fundamental, y esa es la cuestión del valor, que es lo que estamos revisando, ¿no? Para los clásicos, como hemos visto, el valor venía del trabajo, ¿no? Estamos hablando de Smith y Ricardo, ¿sí? El valor venía del trabajo, ¿sí? Y bueno, ahí vimos en los videitos dos cuestiones, ¿no? Cuando estamos revisando a Smith, es el primero que retoma la teoría del trabajo y dice que la mercancía es un valor porque tiene trabajo incorporado, ¿no? Y en términos generales, la mercancía tiene trabajo incorporado por los elementos
constitutivos de la propia mercancía. O sea, la mercancía se necesita mano de obra, se necesita cierto capital para producirla, ¿no? Y en ese sentido, los insumos, ¿no? Lo que se utiliza para producir a la mercancía contienen un valor porque fueron producto del trabajo, y en el proceso de productivo se incorpora más trabajo, ¿sí? Entonces la mercancía tiene un valor incorporado, ¿sí? Con Ricardo, lo que decimos es que la mercancía tiene dos componentes fundamentales: trabajo nuevo más trabajo pretérito, ¿no? Y aquí es donde dice Ricardo, a ver, la mercancía tiene valor, ¿sí? Porque en el proceso productivo se le incorpora trabajo, pero también se le tiene que sumar el valor de los insumos, la maquinaria que previamente ya se hizo y que también contiene trabajo, ¿no? Entonces, en esos términos, podríamos aquí establecer que el precio de costo o el precio de una mercancía o el valor de una mercancía, el precio o valor, digamos, voy a poner aquí, el valor de la mercancía, así lo voy a poner, bueno, lo voy a poner en los términos del precio natural. El precio natural de la mercancía tiene que ser lo que se paga de salarios, ¿sí? Más el costo de la maquinaria, ¿sí? Más los insumos, maquinaria aquí en general, herramientas, ¿sí? Entonces, el precio natural, y esos son los conceptos que son interesantes. El precio natural es igual a un precio de costo. ¿Sí? Entonces, el precio natural, según los clásicos, tendría que ser igual a lo que me cuesta en valor, ¿sí?, la mercancía. Y entonces, ¿qué es lo que yo estoy considerando en los componentes del valor de la mercancía? El pago del trabajo, ¿no? Y eso es el salario. Le pongo con W de wages, ¿no? Entonces, el pago del salario. Digo, el pago del trabajo, que es el salario. Lo que me costaron las máquinas, ¿no? Lo que me costaron los insumos para la producción de esa mercancía. Entonces, en general, lo que estoy diciendo es que estoy retribuyendo mediante el precio natural, ¿no? Digamos, una reposición de lo que estoy utilizando para la producción, ¿no? Entonces estoy asumiendo que se paga todo a su costo, ¿sí? Entonces eso es importante, y de hecho tiene que ver con los escolásticos cuando hablaban del precio justo. Entonces, el precio justo tiene que ver con el hecho de pagar las mercancías a su valor, ¿sí? Pero aquí es algo importante. Para los clásicos, estamos hablando Smith, Ricardo, ¿sí?, la ganancia propiamente tendría que ser un producto del mercado. Entonces, si yo estoy vendiendo las mercancías a su valor, ¿sí?, ¿de dónde viene la ganancia? ¿No? La pregunta es, ¿de dónde viene la ganancia? Entonces, la explicación de la ganancia para los clásicos tiene que ver con una cuestión de eficiencia, ¿sí?
Entonces, si eres más eficiente, ¿sí? Vas a tener el mercado para ti, ¿no? Entonces, cuando sacas tus productos a la venta, ahí vas a obtener una ganancia por tu eficiencia, ¿sí? Entonces, eso es importante porque la ganancia, así como se establece el precio natural, pues ahí no habría ganancia porque estoy retribuyendo los costos como van, ¿no? Entonces, ¿la ganancia qué es? Pues un excedente, ¿sí? Y ahí no hay excedente porque todo se está pagando a su costo, ¿sí? Al trabajador le estoy pagando un salario que supuestamente el salario es igual a lo que está haciendo, a la labor que está haciendo. Estoy pagando el costo de los insumos, estoy pagando el costo de la maquinaria, ¿no? Que al final son elementos que contienen valor porque son productos de un trabajo pasado. Pero, ¿dónde está el excedente? Entonces, ellos dicen que la ganancia viene del mercado, ¿no? Del comercio, de la venta de las mercancías y que tiene que ver con una cuestión de eficiencia, ¿sí? Entonces, y ahí queda, digamos, ese argumento, el argumento clásico, ¿no? Entonces, cuestiones fundamentales que tienen que ver con el precio de producción, y lo voy a repetir, que al trabajador, son fundamentales, ¿eh? Que al trabajador se le paga su trabajo. Y que ese pago por el trabajo es el salario. ¿Sí? Esa es una cosa importante. Entonces, la primera es esto. Al trabajo se le paga, al trabajador se le paga su trabajo, y que es igual al salario. Luego, obviamente, los insumos y maquinaria y equipo de producción en general, ¿no? Son, son, son costos que se pagan a sus valores, a su valor. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos los componentes. Al trabajador se le paga su trabajo, es el salario. Y los insumos y las máquinas son costos que se pagan a su valor. Entonces ahí no hay ganancia. No hay ganancia. Entonces ahí en los costos puedo incorporar la renta de la tierra, la renta del local, ¿no? Entonces, si alguien tiene un local, yo le pago la renta. Si alguien tiene la tierra o estoy produciendo maíz, le pago la renta de la tierra y eso es una parte del costo si estoy produciendo maíz. Si estoy produciendo zapatos, pues tengo que ver a quién le pago el local, dónde compro los insumos para los zapatos, ya sea la piel, la tela, lo que sea, dónde compro la maquinaria para hacer los zapatos o las herramientas para hacer los zapatos, pero eso lo estoy pagando a su valor, ¿no? Entonces, cuando yo vendo la mercancía, se asume que la estoy vendiendo, si la estoy vendiendo a su precio natural, pues no hay ganancia, porque todo estoy pagando, ¿no? Estoy pagando el salario, estoy pagando la renta, estoy pagando todos los costos, ¿no? En general. Entonces, solamente que esté ahí considerando la rentabilidad del capital. Si la estoy considerando ahí también, pues estoy pagando el precio tendría que considerar eso, ¿no? Pero ¿de dónde surge? ¿De dónde surge la renta, ¿no? ¿De dónde surge la renta? Entonces, ahí no hay una explicación clara de dónde surge, ¿no? Y lo que podemos ver es, por ejemplo, una parte de esa ganancia podría ser que en el mercado se venda, que el precio del producto, a lo que se vende, el precio del producto sea mayor que el precio natural. Entonces, si pasa esto, si yo estoy vendiendo por encima del precio del costo, pues yo voy a tener un excedente.
¿Y cómo se obtiene ese excedente? Pues a través del comercio, ¿no? A través del comercio, si yo vendo mi producto, tal vez y veo que yo lo hago mucho mejor, ¿no? Imagínense que a mí me sale más barato porque soy más eficiente, lo saco al mercado y lo vendo al precio que está en el mercado. Entonces, como yo soy más eficiente, mi precio de costo es más bajo, pero obtengo un precio de mercado más alto. Entonces, ahí estoy obteniendo un excedente, ¿no? Entonces, ahí más o menos habría que buscar, ellos buscan la explicación de la ganancia en ese tipo de cosas, ¿no? Y cómo se da en el mercado, ¿no? En el mercado. Bueno, entonces, aquí es cuando viene Marx. Y Marx plantea algo muy importante. Marx plantea que la ganancia se genera en la producción. Entonces, la ganancia de las empresas, la ganancia del sistema económico se genera dentro del proceso productivo. ¿Sí? Entonces, ¿y eso cómo? ¿Y eso cómo se da? Ah, pues dice Marx, y ahí es el rompimiento con los clásicos, que, que no es verdad que al trabajador se le paga su trabajo. Entonces, cuando Marx asume que salario no es igual a trabajo, ¿sí? Que el salario que se les paga no es igual al trabajo, él encuentra la fuente de la ganancia del sistema económico. ¿Sí? Entonces, lo que va a proponer Marx es lo siguiente, y va a decir que mi mercancía va a ser igual a la suma del capital variable, en donde considera el salario para los trabajadores, más un capital constante, donde considera las herramientas, las maquinarias, los insumos en general, ¿no? Y aquí va a dividir este capital constante en capital fijo y capital circulante. ¿Sí? Y ¿qué es el capital fijo? Bueno, pues las maquinarias que duran más en el desgastarse, ¿no? A ver, Leonardo, vas. Sí, yo le quería pedir si podía repetir qué era lo que dijo que significaba la V. Ah, ahorita voy para allá, no te preocupes. Entonces, Ok, gracias. la V es el capital circulante, ¿sí? En general ahí van a estar contenidos los salarios, ¿sí? El otro, digo, el capital circulante, es bueno, lo queremos ver ahí, es el costo de la mano de obra, el capital variable. Y cuando vamos a C, capital constante, ahí vamos a tener lo que el C se va a dividir en dos cosas, capital constante fijo y circulante. El fijo van a ser todas las maquinarias, el equipo, ¿sí? El circulante pues tienen que ser los insumos, el pago de luz, ¿sí? Todo lo que se usa como insumo para la producción. Y dice Marx, más un plusvalor, ¿sí? Entonces, ¿y de dónde sale el plusvalor? Pues de esta diferencia
entre lo que se paga, ¿sí? Entre lo que se le paga al trabajador por su trabajo y entre y la diferencia con lo que trabaja en el periodo, en la jornada laboral del trabajador. Entonces, dice Marx, en una jornada laboral de 8 horas, digamos que aquí tenemos las 8 horas, el trabajador, digamos, que en la mitad de la jornada, en las 4 horas, ¿sí?, obtiene el equivalente de su salario, ¿sí?, que es igual a lo que llama Marx el tiempo de trabajo necesario. Y ahí les ponía yo el video. ¿Qué es el tiempo de trabajo necesario? Pues es el tiempo de trabajo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿sí? Y entendamos como reproducción la reproducción de las condiciones de vida de los trabajadores, ¿sí? Entonces, que les alcance para consumir de acuerdo a su estilo de vida, si quieren, ¿sí? Entonces, eso es reproducción. Si a mí me pagan un salario que me permite comprar lo que yo necesito para mantenerme como estoy, me estoy reproduciendo. Eso es reproducirse. Entonces, el tiempo de trabajo necesario está determinado por un conjunto de bienes que yo necesito para vivir, ¿sí? Entonces, ese tiempo de trabajo necesario es el equivalente en horas de trabajo que yo necesitaría trabajar en determinada actividad para poderme hacerme de los bienes necesarios para poder vivir, ¿no? Entonces, el salario no es igual al trabajo. El salario es igual a un tiempo de trabajo que me garantiza la subsistencia, ¿sí? Y dice Marx, bueno, ¿y el que sobra qué onda? Entonces, el que sobra es un tiempo de trabajo excedente o tiempo de trabajo no pagado. Es el tiempo de trabajo impago. El tipo de trabajo impago se convierte en ese tiempo de trabajo excedente y se convierte en el plusvalor, ¿no? Entonces, Marx rompe con los clásicos fundamentalmente por esta diferencia y establece la explotación del trabajo, ¿no? Entonces, la genialidad de Marx radica en que encuentra la fuente de ganancia no en el mercado, sino dentro del proceso de producción, ¿sí? ¿A través de qué? De un tiempo de trabajo que no se paga y que se lo apropian ¿quiénes? Los dueños del capital, ¿sí? Entonces, por ser dueño del capital, por ser dueño del local, por ser dueño de las máquinas, ¿no? Eso te da derecho, y eso es importante, ¿no?, a quedarte con el trabajo, el trabajo impago de los trabajadores, ¿sí? Entonces, en un contrato, y por eso yo les digo que la propiedad es fundamental, en un contrato de prestación de servicios laborales, si quieren verlo, es un trabajo supuestamente justo, porque tú, si vas a laborar en cualquier lado, ¿sí?, te vas a adherir a ciertas condiciones laborales, ¿no?, ya sean sindicales o no, en donde tú acuerdas con el patrón, ¿sí?, a intercambiar ciertas actividades por un salario. Entonces, la cuestión fundamental es si ese salario, ¿sí?, es equivalente al trabajo que vas a realizar. Entonces, en términos generales, no, ¿no? Te pagan a ti un salario que te permite la subsistencia o la reproducción de tus condiciones materiales. Pero ese salario no implica que te están pagando todo tu trabajo. Esa es la idea fundamental en Marx, ¿no?
Entonces la ganancia, obviamente, si en esta jornada de 8 horas yo genero, no sé, 10 mercancías con determinado valor, ¿no? En 4 horas yo genero 5 y con esas 5 horas se paga el salario, en este ejemplo, pero con las otras 4 horas, ¿qué pasa? Pues eso va a formar parte de la ganancia del capital. ¿Sí? Entonces, eso es lo interesante en Marx, ¿no? Y entonces, aquí, digamos, hay dos cosas que son fundamentales. Entonces, que el trabajo es la fuente del valor, ¿no? Y que en el proceso de producción, ¿no? El trabajo impago es la fuente de la riqueza de los capitalistas y en general de la sociedad capitalista, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Entonces, con esto nos llegamos a un problema de la apropiación, ¿no? O sea, de la distribución de esa riqueza. Entonces, en el sistema capitalista, estamos asumiendo que la propiedad de los medios de producción permite apropiarse de los excedentes en el proceso productivo. ¿Sí? Entonces la fuente del valor es el trabajo. En el video, y la fuente de la ganancia, ¿no? Es el trabajo, ¿sí? Pero lo que garantiza la apropiación de ese trabajo es la propiedad de los medios de producción, ¿sí? La propiedad de las herramientas, de la maquinaria, de los equipos de producción, es lo que permite apropiarse de ese trabajo. ¿Y por qué? Porque en el sistema capitalista de producción, el trabajador está desposeído o no tiene propiedad. No tiene propiedad. No tiene propiedad. Lo único que tiene es su fuerza de trabajo. Y no solamente no tiene propiedad. Marx, cuando habla de un concepto que llama acumulación originaria, en ese concepto es un concepto que remite a un proceso histórico en el cual se le va quitando al trabajador primero la propiedad de los medios de producción, pero también su conocimiento, ¿sí? Su conocimiento se le va quitando. Entonces, por ejemplo, en las ciudades, digamos, en las ciudades, digamos, feudales, donde empiezan a crearse los burgos, ¿sí? Y donde eran, digamos, había talleres, los gremios, ¿sí? En donde había un maestro y el aprendiz. El maestro tenía el conocimiento de todo el proceso productivo. Sabía hacer desde cómo curtir la piel para hacer el zapato hasta cómo coserlo, terminar todas las fases del proceso productivo. Entonces, todo eso lo conocía. ¿Qué pasa después cuando el capitalista
¿no? Empieza a ser dueño de los medios de producción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el capitalista puede contratar a un maestro para que le dirija la fábrica. Y entonces contrata también a por ejemplo, un ingeniero o a un capataz que vaya viendo todas las fases de la producción y que vaya subdividiendo estas fases. Que de hecho ya con Smith ya hablábamos de la especialización, ¿no? Entonces, cuando tú parcelizas las operaciones de un proceso productivo, es fácil analizar qué es lo que se hace, ¿no? Entonces, a ver, le dices al maestro, a ver, ¿cómo se curte la piel? Ah, pues hay que ponerla aquí, se pone a colgar y tú vas anotando ahí. A ver, tengo que colgar, tengo que hacerlo 5 minutos. Hacer como la receta del proceso productivo, ¿sí? Y después, ¿qué pasa? Ah, hay que cortarla. ¿Cómo la cortas? Así y así. Ah, eso lo anotas. Y luego, ¿qué pasa? Hay que pasarla a coser, ¿no? Se cose la tela, ¿no? Después, ¿qué pasa? Ah, hay que armar la suela. Ah, se arma la suela. Hay que coser esto. Entonces tienes todas las fases. Si apuntas eso, al rato, con práctica, ¿no? Ya lo dominas cada fase y ya después ya no necesitas al maestro, ya no necesitas al maestro, ¿no? ¿Por qué? Porque ya dominas las fases y ya sabes cómo hacer el zapato. Entonces, ya no necesitas al maestro y lo único que necesitas es, digamos, a gente que te vaya haciendo cada parte, ¿no? Entonces ya los trabajadores que tienes ya no saben hacer el zapato completo, ya nada más saben hacer una parte del zapato. Pero tú, como dueño del taller, sabes hacer el zapato completo porque tienes la receta de cada fase, ¿no? Entonces ahí estás que también quitándole a los trabajadores el conocimiento de un proceso de producción. Entonces, no solamente te apropias de las herramientas, de la maquinaria, sino también del conocimiento del trabajador. Entonces, Marx en esta idea de la acumulación originaria, lo que habla es de eso, de cómo es un proceso de apropiación no solamente de los elementos de la producción, sino también del conocimiento el conocimiento de los trabajadores. Entonces, el trabajador está desposeído, no tiene propiedad. Entonces, si no tienes conocimiento como trabajador y no tienes propiedad, ¿qué es lo que te queda? Pues vender en el mercado lo único que tienes, tu fuerza de trabajo. ¿Sí? Entonces, y entonces, como nada más tienes tu fuerza de trabajo, ¿sí? Y no tienes otra forma de generarte el ingreso para la subsistencia, pues el trabajador en general es el que es el menos favorecido en términos de la negociación contractual. ¿Sí? Entonces, cuando tú vas y contratas o te contratas, tratas de contratarte o de vender tu fuerza de trabajo, pues estás en las peores condiciones. ¿Sí? Hay una desproporción del poder de negociación, ¿no? En general el capitalista o el dueño, el patrón, tiene mayor poder de negociación que tú, ¿no? Entonces, en esas condiciones te puede pagar un salario incluso más bajo, ¿no? De lo que tú necesitarías para sobrevivir. Y entonces ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque no solamente el empleador se queda con tu trabajo, sino que a veces te paga mucho menos, ¿sí? De lo que vale tu trabajo. Entonces, esa es la idea que transmite Marx, ¿sí? En este análisis histórico del capitalismo, ¿no?
y de la riqueza en la sociedad capitalista, de cómo se genera la riqueza en la sociedad capitalista. Entonces, el trabajador está desposeído, no tiene propiedad y lo único que queda es vender su fuerza de trabajo. Entonces, vamos a regresar un poquito aquí, pero vamos también a regresar al concepto de valor y para que entendamos un poquito más estas dos partes de la mercancía, cómo la mercancía tiene dos partes, una objetiva y una subjetiva, que tiene que ver con el individuo, ¿sí? Y que tiene que ver con lo que dice Marx. Entonces, en esta parte, entonces, el trabajador, fíjense aquí, el trabajador tiene necesidades. Entonces, el trabajador tiene necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? Pues necesita comer. Entonces, las necesidades son subjetivas. ¿Qué tipo de comida necesita? Depende de su subjetividad, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Sí? Y también qué es lo que puede comprar con su salario. Entonces, para ello, entonces el trabajador tiene necesidad y esas necesidades son subjetivas. Eso es lo primero. Para satisfacer esas necesidades subjetivas, tiene que vender la fuerza de trabajo. Entonces, tiene que intercambiar su fuerza de trabajo por un salario. Entonces, el capitalista, por otro lado, ¿qué requiere del trabajador? Entonces, es importante decir que en el sistema capitalista la fuerza de trabajo es una mercancía. Entonces, la fuerza de trabajo es mercancía. Y como mercancía, dijimos que tiene dos características. Es un valor, ¿sí? Y también es un valor de uso. ¿Cuál es el valor de la mercancía fuerza de trabajo? El salario. ¿Quién compra la fuerza de trabajo? El capitalista, el empleador, ¿no? Entonces, ¿en cuánto la compra? En un salario, ¿sí? ¿Y cuál es el valor de uso de la mercancía fuerza de trabajo? Yo capitalista, ¿para qué la quiero? ¿Cuál es el uso? Yo voy a pagar un salario, pero ¿cuál es su uso? ¿Para qué la quiero yo? Fundamentalmente, lo más importante es para generar una ganancia. Generar una ganancia. Entonces, la mercancía fuerza de trabajo tiene esas dos formas, ¿sí? Así como cualquier mercancía. Tiene la forma de valor, ¿sí? Y también es un valor de uso, porque satisface una necesidad particular. ¿Cuál es la necesidad particular del capitalista? La generación de ganancia, ¿sí? La generación de trabajo impago, la generación de trabajo excedente, ¿sí? Entonces, ese es el uso del que le voy a dar a la fuerza de trabajo. Entonces, tanto la mercancía fuerza de trabajo, ¿sí? Tiene esas dos características. La cuestión es que, ¿qué estoy comprando? Estoy pagando un salario que no representa la potencialidad del trabajo que me va a generar.
No estoy pagando el total de lo que me puede generar. Estoy pagando nada más la subsistencia del trabajador. Entonces, esa es la idea fundamental en Marx. Y de ahí surge la ganancia. Si yo le pagara lo justo al trabajador, pues no tendría ganancia. ¿Sí? Entonces, no va por ahí la cosa en términos de la mercancía de fuerza de trabajo. Ahora, habría que hablar del concepto que Marx maneja en términos del trabajo abstracto y trabajo concreto, ¿no? Por ejemplo, en general, la mercancía de fuerza de trabajo tiene un valor porque es en sí trabajo abstracto, ¿sí? O sea, gasto energético. Si yo contrato a un trabajador para hacer una mesa, ¿sí? Está gastando energía, ¿sí? Y esa energía se convierte con la combinación de otros insumos en una mercancía final, ¿sí? Entonces, por eso es un trabajo abstracto, ¿sí? La mercancía de fuerza de trabajo es en sí un trabajo abstracto, porque la labor que va a hacer el trabajador implica un desgaste físico, ¿sí? Y es un valor de uso porque esa mercancía me va a generar un trabajo, ¿sí? Excedente, ¿sí? Que va a ser la base de mi ganancia. Entonces, esa es la idea. Entonces, en términos de aquí de la teoría objetiva y subjetiva, bueno, esta es la parte de que el trabajador es una mercancía, va a intercambiar. Y ya estábamos hablando de que el trabajador tiene necesidades, ¿sí? Entonces, lo subjetivo son las necesidades, ¿no? Son las necesidades. Entonces, vamos a hablar. A ver, ustedes, una necesidad. Díganme una necesidad suya. Alimentarnos. Ok. ¿Cómo la satisface Leonardo? A ver, Leonardo, ¿cómo satisfaces? ¿Qué quieres hoy para desayunar? Unos camarones. Ok, camarones. Entonces, fíjense, ahí entra la subjetividad. ¿Sí? Entonces, quiere camarones de desayuno. A ver, Juan, Francisco, ¿qué quieres para desayunar? Un tamal. Un tamal. Es un tamal. A ver, Julio, ¿qué quieres para desayunar? Una quesadilla. Quesadilla. Entonces, vean aquí lo subjetivo. ¿Sí? Entonces, cada quien quiere satisfacer su necesidad de desayuno a través de distintas cosas. ¿Eso de qué depende? De su subjetividad. ¿Sí? Entonces, estos de aquí, los camarones, el tamal y la quesadilla, ¿sí? Son bienes que sirven para una misma necesidad, ¿sí? Pero son diferentes dependiendo de cada individuo. Entonces, en general, estoy pidiendo que valores de uso distintos para satisfacer la misma necesidad. Ok. Entonces, ahora la cosa es, la diferencia es el precio de cada uno de ellos, ¿sí? Y el precio, el valor de cada uno de ellos va a variar dependiendo de qué, de cuánto costó producirlos en términos de valor, ¿no? Entonces, el valor de los camarones, del tamal y de la quesadilla son distintos, ¿no?
en general, los camarones pues nada más son un insumo. Bueno, depende cómo los quieras, ¿no? Si quieres un cóctel de camarones, entonces no solamente son los camarones, sino necesitas la salsa de todo lo que quieras. Los tamales también es el maíz, si es de verde, si es de cerdo, ¿no? Son distintas arquitecturas si quieren ver, ¿no? La quesadilla, pues depende, porque aquí a todos le llamamos quesadilla, pero pues quiero una quesadilla de pollo, ¿no? Entonces ya tiene pollo, tiene carne, picadillo, lo que sea. Ok, entonces cada uno, ¿no? Estableciendo su subjetividad. Y su subjetividad se satisface con algo objetivo. Entonces, los camarones, ¿sí? Se subjetivizan. Se subjetivizan. No sé si vaya con Z. Subjetiviza. Vamos a poner. Subjetivizan en el consumo. En el consumo. Entonces, aquí la cosa es la siguiente. ¿Quién pidió camarones? Leonardo. Entonces, los camarones son un objeto, ¿sí? Ya que los compras, son un objeto, ¿no? Y se subjetivizan cuando los consumes. Entonces, el camarón, a ver, voy a poner aquí. Es un objeto. Es un objeto, ¿sí? Objeto o mercancía. Producto de un trabajo concreto. ¿Cuál es el trabajo concreto? La La crianza, pesca. la pesca, la producción de camarón, o sea, los que se dedican a la producción o a la crianza del camarón, ¿no? Entonces, ese es un trabajo. ¿Quién produce los camarones? Los que se dedican a eso. Es un trabajo concreto, ¿no? Es un objeto, una mercancía y es producto de un trabajo concreto. Y también tiene valor porque toda la gente que produce los camarones, eh, tarda cierto tiempo para producirlos y en ese tiempo de trabajo que se realiza para la producción de los camarones hay un desgaste físico del que está haciendo la labor de la producción, ya sea que los esté cuidando en una granja o vaya a pescarlos al mar, ¿no? Entonces la actividad en sí de esa pesca o de la producción o la crianza del camarón implica un desgaste, ¿no? Y ese desgaste es, gracias a ese desgaste es que tienes el camarón en tu mesa, ¿sí? Entonces, tenemos ahí dos cosas. El camarón tiene valor porque fue producto del trabajo. Y también, producto de un trabajo concreto que es del productor de camarones. Esa es la primera parte. El camarón es un objeto, ¿sí? El camarón es un objeto. Entonces, es algo palpable, ¿sí? Entonces, cuando tú lo consumes, se subjetiviza. ¿Cómo? ¿Cómo se subjetiviza? Satisface tu necesidad y además, ¿qué te aporta? A ver, Leonardo, ¿qué te aporta el camarón? El camarón, pues te alimenta, te nutre, y si es en un restaurante, pues te da, oye, el estatus del restaurante y toda la cosa. Lo Ya que, es algo más subjetivo todavía encima. pero te está satisfaciendo una necesidad, pero además te brinda energía, ¿sí? Aparte, Bueno, aparte, yo creo que es lo fundamental, ¿no? Te lo estás, sí, sí. te lo estás consumiendo, fíjate, te comes el camarón, que fue un ser vivo, que ahorita es un objeto, ¿sí? Cuando te lo comes,
desaparece el camarón. ¿Sí? Entonces, lo subjetivizas. Lo haces el objeto de tu necesidad, lo subjetivizas. ¿Y en qué lo transformas? En energía para vivir. ¿Sí? Entonces, lo consumes, lo subjetivizas. Luego, con esa energía, ¿qué vas a hacer tú? Trabajar otra vez, ¿no? Trabajar. ¿Sí? Entonces, eso es, o sea, los objetos se subjetivizan y al individuo le dan energía para crear objetos. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está la esencia del valor. Y en este ejemplo del camarón, lo que podemos observar son dos cosas. Que estamos consumiendo la naturaleza. ¿Cómo? Primero la transformamos. ¿Quiénes la transforman? El hombre transforma el camarón. Ya ahorita, por ejemplo, hay camarón de granja, ya no necesitas irte al mar. Te lo llevas, lo crías ahí. Hay un proceso para la crianza, ¿no? Que implica que trabajo físico, trabajo intelectual. No me digan que el trabajo físico y el trabajo intelectual no requieren energía. Claro que se requiere energía, ¿no? ¿Y esa energía de dónde viene? Pues de los bienes que consumimos, ¿no? Que subjetivamos y que transformamos nosotros en energía. Que con esa energía que volvemos, si estamos trabajando, volvemos a crear otros objetos para satisfacer otras necesidades. Entonces, la cuestión aquí es la siguiente, o sea, ese gasto energético que yo realizo, si lo quieren ver, está bien remunerado o no, de acuerdo a lo que estoy haciendo. ¿Me están pagando mi gasto energético completo o solamente una parte? ¿Sí? O yo soy capaz de con ese gasto energético generar más valor del que me están pagando en términos salariales, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere Marx, ¿no? El hombre al trabajar se desgasta. Entonces, el hecho del desgaste, ¿no? Requiere una parte del salario que me permita a mí pagar ese desgaste, ¿sí? Y aquí la cosa es, con el salario yo pago ese desgaste, pero eso no quiere decir que todo el trabajo que yo realizo, ¿no? Se me pague, ¿no? Todo ese gasto energético que realizo no genere un valor potencialmente más grande, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que hay que reflexionar en términos de la teoría de Marx, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Está loco? Sí, está loco. Un poquito. Algo. ¿Sí? Un poquito loco. Sí. Entonces, pero ahí la cosa es el valor, el trabajo genera el valor, ¿sí? El trabajo. El trabajo es gasto energético, ¿sí? Ese gasto energético se transfiere a los bienes que hacemos, ¿sí? A las ideas que generamos, a las patentes que hacemos, a la mesa que hacemos, a la tela que cosemos, todo eso es un desgaste, ¿sí? En términos generales. Y bueno, ese desgaste implica que tal vez yo con ¿cómo pago ese desgaste? ¿Cómo me repongo? Pues tal vez comiendo una quesadilla, un cóctel de camarón, ¿sí? Pero en general el producto de mi trabajo o el producto de ese desgaste tiene mucho más valor, ¿sí? Que lo que me pagan por ese desgaste, ¿sí? O lo que me pagan por ese trabajo, ¿no? Entonces, esas son las cosas que hay que reflexionar. Y esto presenta esa idea para reflexionar, pero lo fundamental en Marx es el hecho de que la fuente de la ganancia está dentro del proceso de producción, ¿sí? Y en esa idea rompe con los clásicos,
Los clásicos suponen que al trabajador se le paga su trabajo y dice Marx, no, eso no es cierto. Al trabajador se le paga únicamente un salario que representa su subsistencia, pero eso no es igual a todo el trabajo que realiza, ¿no? Y en ese salario estamos considerando esos bienes que necesitan ser subjetivados para la supervivencia del trabajador, ¿sí? Entonces, ¿cómo ven? ¿Está muy loco? Sí. ¿Sí está quedando claro o no? Sí, profe. A ver los demás, las muchachas, Sí, están muy sí calladas. está quedando claro. Ok. Entonces aquí repasamos varias cosas que no son sencillas, ¿no? La mercancía, fuerza de trabajo, como mercancía y como mercancía con esas dos características, como valor y como valor de uso, ¿no? Entonces, como valor es en potencia, como valor es el salario. ¿Por qué? Porque se remunera que en desgaste, ¿sí? Y como valor de uso, yo para qué lo quiero capitalista, para que me genere una ganancia, ¿no? De ahí la fuente. Entonces, en este esquema de Marx, la mercancía, los elementos constitutivos de la mercancía, pues son el capital variable, que sería el pago a los asalariados, el capital constante que tiene, y fíjense, aquí es lo que decía, el valor nuevo, el trabajo nuevo. V es el trabajo nuevo. C es el trabajo viejo a la Ricardo, ¿no? Más el plusvalor. Y de aquí yo voy a empezar a ver cuestiones fundamentales. Si este es el valor de la mercancía y se compone del trabajo nuevo, el trabajo pretérito y un trabajo no pagado, que es el plusvalor, entonces aquí voy poniendo aquí. Entonces, el B es el trabajo, es el capital variable, que representa trabajo nuevo. Luego tengo C, que es el capital constante, que representa el trabajo pretérito. O sea, trabajo que ya se realizó, la maquinaria que utilizo para hacer las tortillas, ¿sí? Es producto de un trabajo viejo. ¿Cuál es el trabajo nuevo para hacer las tortillas? Pues sería poner la masa, preparar la masa, ponerla y estar ahí arreglando las tortillas cuando sale de la máquina, ¿no? Ese es el trabajo nuevo, ¿sí? Y que se paga a través del capital variable, que sería el salario, fundamentalmente, ¿no? El capital constante ya se pagó. ¿Cómo? Pues lo que me costó la máquina, ¿sí? Y P es el plusvalor. Es el plusvalor. ¿Y de dónde viene el plusvalor? Del trabajo no pagado, ¿sí? Y como les ponía ahí en el ejemplo, bueno, en el ejemplo, no en el ejemplo de la jornada laboral, ¿de dónde viene ese trabajo no pagado? Bueno, pues del tiempo de trabajo que rebasa el tiempo de trabajo necesario, ¿no? Del tiempo de trabajo no pagado o el tiempo de trabajo excedente, ¿no? De esa jornada laboral, lo que no se paga al trabajador. Entonces ahí esos elementos son los elementos constitutivos del valor de una mercancía. Entonces cualquier mercancía en general, dentro de ella o en sí misma, está considerando los elementos constitutivos
capital variable, capital constante y plusvalor, ¿sí? Porque una mercancía que no da ganancia no es mercancía, ¿sí? Entonces tiene que tener plusvalor, ¿sí? Entonces vamos a ver. Aquí otra cosa importante es que, y eso es fundamental en Marx, que el valor, aquí lo voy a poner, el valor de una mercancía está determinado a nivel social. Entonces, el valor de una mercancía específica está determinado a nivel social. Y esto tiene que ver con cuestiones técnicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imagínense que, a ver, Leonardo, vas a producir una mesa. Sí. ¿En cuánto crees que te puedas hacer una mesa? O sea, ¿con cuánto dinero o en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo y con cuánto dinero? Necesitas comprar la Es- madera, los clavos, lo que quieras, ¿no? Imagínatelo. Ok, bueno, dependerá de la calidad, pero vamos a pensar en una sencilla, ¿no? Será a lo mucho 200 pesos de material y en 5 horas, Ándale, pues. por mucho. A ver, Juan Francisco, porque, a ver, vas a hacer, imagínate, bueno, ya sacas la mesa de Leonardo que hizo en 5 horas, ¿en cuánto harías una mesa sencilla tú? ¿En cuánto y con cuánto? Sí, No, pues ahí nada más calculándole, pensando que sea sencilla y de madera no tan chida, pues como con unos 1,000 pesos y como chance un día. órale. A ver, Julio, Sí, prof. Mm, pues ya dijeron, entonces voy a hacer de cuenta que yo hago, de cuenta obviamente, que yo hago una mesa de madera buena y que tengo equipo especializado, no sé, que gastaré 2,500 pesos, pero me tardaré una hora. ok, ok, ok. Entonces, a ver, la cuestión es la siguiente, ¿no? ¿Cuánto valdría tu mesa, Leonardo, cuando la saques al mercado? ¿En cuánto la vendes? Bueno, pues el costo, como dije en mi caso de esas, serían 200 pesos el Ajá. costo. Pero Sí. la ganancia, pues ya, Precio final, ¿cuánto ciento, la vendes? precio final, 500 pesos. Ok, 500 pesos. A ver, Juan Francisco, precio de tu mesa, 1,500. 1500. A ver, Julio, precio de tu mesa, 3,200. a ver. Supongamos, como dicen los abogánsters, suponiendo sin conceder. Supongamos que las mesas son iguales. ¿Cuál sería el precio de mercado? Sería un precio promedio, ¿no? Pues sería un precio promedio, ¿no? Ahora, ahí Julio metió su precio muy, muy alto porque quiere que con la venta de la mesa se le pague hasta la máquina que compró, ¿no? Entonces, pero así no sería, porque si él gastó en la mesa una hora en potencia en todo el día,
podría producir Ajá, 24 su mesas, capacidad ¿no? de producción le redituaría el costo. Podría producir 24 mesas, ¿no? Leonardo, tú dijiste que en un día, ¿o en cuántas horas? 5 horas. 5 Eran horas, 5 ¿no? horas. Y luego Sí. tú, Juan Francisco, dijiste que en un día, ¿no? Entonces, Sí, en general, la mesa que producirías tú tendría más trabajo que la de Leonardo y la de Julio, ¿sí? ¿Sí? Ahora, ¿por qué la produces en un día? Pues porque la vas a hacer a mano casi, ¿no? Con martillo y lo que sea. Leonardo yo creo que está pensando que tiene sierra. Acá Julio está pensando que tiene pues cosas eléctricas que le van a ayudar a hacerla, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a suponer. La mesa de Julio tendría que ser la más barata, cosa que no es aquí, ¿no? Después tendría que seguir la de Leonardo, ¿sí? Porque él en un día completo, si la hace 5 horas, puede hacer pues más o menos casi cinco, ¿no? Y tú nada más harías una, ¿no? Julio tendría que hacer, les digo, 24 sillas, digo 24 mesas, entonces 24, 5, 1, ¿no? Entonces tendrían que ser más baratas, les digo otra vez, la de Julio, después la de Leonardo y luego la tuya, ¿no? Pero bueno, sea como sea, si estos fueran los precios, el precio de mercado, si es la misma silla, tendría que ser el promedio, ¿no? Entonces, 1730. ¿cuánto? 1733. 1733. Ese sería el promedio. Entonces, en el mercado vendo las sillas, ¿no? A 1733. Entonces, aquellos que produzcan la silla por debajo del 1733 van a obtener una ganancia excedente, ¿no? Que sería el caso de quien la vende a 500, ¿no? ¿Por qué? Porque de tonto la vendes a 500 y sabes que te la pueden comprar a 1733, ¿no? El problema viene, Claro. ¿no? Pues para qué la vendes más barata, más barata si la puedes ganar, ¿no? Puedes ganar eso. El problema viene con el cuate de los 3200. Si es la misma silla, digo, si es la misma mesa, con la misma calidad, ¿quién le va a comprar la mesa a los 3200? Nadie, ¿sí? Y el otro que está en la media, pues también tiene posibilidad de ganar más. En lugar de venderla a 1500, la venderá a 1733, ya es una ganancia. Pero fíjense aquí, ¿qué está pasando? El que es más eficiente, el que tendría que ser más eficiente, que tendría que ser Julio, el precio tendría que ser más bajo y en el mercado, los que producen con más trabajo transfieren valor a los que producen con menos trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final este que produjo a 3200 no va a poder vender su mesa en el mercado a 3200, ¿sí? Entonces, ¿a dónde se tiene que ir ese valor? Se va a ir a los que sí la van a vender, ¿no? Entonces, si este la quiere vender, va a perder ¿cuánto? ¿No? Está vendiendo 3200, ¿se la van a comprar? Pues hay un sonso que no sepa cuánto cuestan las mesas, se la compra, pero nada más va a ser uno. Pero en general va a vender toda su mesa o todas sus mesas que haga, pues no. Si las quiere vender, tiene que bajar a 1733. ¿Sí? Ahora, ¿a quién sí se las van a comprar? Pues a estos, ¿no? Que están más baratos. ¿Sí? Ellos pueden venderla a 1733 o menos. ¿Sí? O sea, puede venderla a 1000, el que la produjo a 500 la podría vender a 1700, a 1000, a 600 y aún así tendría ganancia. Si la llegara a vender a 600, ¿no? Pues se truena los otros dos
¿no? Entonces, ahí esa es la cosa, o sea, los más eficientes en general van a determinar el precio de la mercancía. Si quieren competir, si no quieren competir, la venden a 1733 y aún así ganan, ¿no? Entonces, lo que tienen que ver en ese mercado es a qué precio la quieren vender y si les conviene competir y tronar a los otros, ¿no? Ya de por sí el que está vendiendo a 3200, ese ya está tronado, ¿no? No va a vender mucho, no va a vender mucho. Bueno, pero se la bajo a 3000. No, pero te digo que ahí es diferente, o sea, la concepción es que tú podías haber producido 24 mesas, ¿no? Leonardo nada más 5 y Juan Francisco nada más una, ¿no? Entonces, en general, tu mesa, Julio, tendría que ser mucho más barata, ¿sí? Si estamos hablando de que es la misma mesa, ¿no? Nada más te costó 1 hora. A Leonardo le costó 5 horas y a Juan Francisco todo el día. Entonces, pero la idea es la siguiente, o sea, hay una media. El precio de las mesas se determina por una técnica media. ¿Cuál es la técnica media? Pues el promedio de las técnicas que los tres utilizaron, ¿no? Julio utilizó la mejor técnica, o sea, más tecnificado, tiene taladro eléctrico, tiene sierra eléctrica, tiene esto, tiene el otro, lo que lo hace más productivo. Leonardo, pues está ahí con una técnica media, quién sabe qué es lo que tenga, pero más o menos. Y Juan Francisco, pues nada más su martillo y su clavo y su serrucho, ¿no? Entonces, la técnica media es la que va a determinar, ¿sí? La que va a determinar el valor de la mercancía, ¿sí? Entonces, por eso lo importante en Marx es que el valor es una determinación social, ¿sí? Tanto por el lado de que estamos produciendo eh, eh, bienes que son útiles, porque si no, no tiene sentido, y por el otro, que tienen trabajo, pero la sociedad en términos sociales no es el que gasta más trabajo en la mesa, el que determina el valor de la mesa, sino el que la media, ¿no? El tiempo de trabajo, y aquí es importante, la esencia del valor de las cosas, ¿sí? Entonces el valor de una mercancía específica, tiene que ver con el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de tal mercancía. Y ese tiempo de trabajo socialmente necesario está determinado en términos medios por una técnica de producción media, ¿sí? Entonces, el valor que rige las cosas, ¿sí? Es aquel que se genera en términos medios, con una técnica de producción media, ¿sí? ¿Sí queda claro o no? Todos los demás hablan o callen para siempre, ¿eh? Sí, Quedó profesor. claro. Sí, quedó claro. Sí, profe. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál sería el valor de las manzanas, ¿no? Si quisiéramos determinar el valor de las manzanas, de una manzana en particular, las rojas estas, porque son distintas, ¿no? Aparte son distintas. Lo que tendríamos que ver son las distintas técnicas de producción con las que se realiza tal manzana, ¿no? Y entonces sacar un promedio de los precios de esa manzana y en general el precio promedio determinaría, estaría asociada
ese precio estaría asociado con el valor de dicha manzana en términos sociales, ¿no? Y esto sí es bien importante porque al final el valor, al ser una determinación social, lo que genera es que exista trabajo útil en términos sociales y trabajo inútil, ¿sí? O sea, si alguien produce por encima de la media técnica, su trabajo no es útil en términos sociales, ¿sí? Se está desperdiciando trabajo, ¿sí? Entonces, todos los que estén por debajo de la media son muy eficientes y estarían jalando el precio hacia abajo, ¿no? Los que son más ineficientes estarían jalando el precio hacia arriba, ¿no? Pero en general, en un sistema competitivo, ¿quiénes van a sobrevivir? Les pregunto. Los que tengan mejores precios. Bueno, los que tengan precios más, o sea, que compitan más. Y un precio más bajo en general implica que las mercancías tengan menos valor. ¿Sí? Sí, Entonces, menos trabajo incorporado. Entonces, en el caso de Julio, hacía la misma mesa en 1 hora. ¿Cuántas horas de trabajo tiene? 1. Leonardo hacía las mesas en 5. ¿Cuántas horas de trabajo? 5. Juan Francisco en todo el día, ¿no? Pero al final, ¿quién va a poder sobrevivir si empiezan a competir? Julio, Tal vez Leonardo sobrevive un rato. El que sí, Juan Francisco, pues dedícate a otra cosa porque tu producción es ineficiente en términos sociales. Porque el futuro es hoy. No, pero es eso, o sea, al final es eso, o sea, ¿para qué haces algo en donde pues no vas a poder, ¿cómo se llama? Competir, ¿no? Entonces, llevémoslo con los chinos, ¿sí? Llevemos con los chinos. ¿Por qué dan precios tan bajos? Porque tienen una tecnología y un tipo de trabajo que hace que produzcan muchísimo. Entonces aquí hay una idea fundamental. Entonces, aquí hay una idea fundamental. Lo siguiente, cuando la técnica de producción aumenta, entonces el valor individual de las mercancías se reduce. Pero otra cosa pasa. Cuando aumenta la técnica, aumenta la producción. ¿Sí? Entonces, cuando aumenta la técnica, el valor de las mercancías en términos individuales disminuye, pero en términos de masa de mercancías, ahora se producen más. ¿Sí? Entonces, tenemos dos cosas cuando aumenta la técnica. ¿Y qué pasa con el plusvalor? El trabajo excedente, ¿no? El trabajo excedente, el plusvalor se mantiene igual. ¿Sí? ¿En qué sentido? Si en una jornada laboral de 8 horas, primero producía 10, ¿no? Y le pagaba, a ver, vamos a hacer el ejemplo para que quede claro. Bueno, no sé, a ver, si están entendiendo o no. Yo me estoy yendo muy loco y no sé si Sí. están entendiendo. Entonces, pues sí. por ejemplo, en una jornada laboral de 8 horas, a todos los obreros yo les pago
cierto salario que representa, no sé, 4 horas de trabajo, ¿no? Entonces a mí me da lo mismo si yo cambio una máquina y antes en esas 8 horas producían, digamos, 10 productos, en esas 8 horas 10 productos, esos trabajadores. Y ahora que les cambie la máquina, producen 20 y de todas maneras les estoy pagando lo mismo, pues entonces la plusvalía no cambia. Y en términos de la unidad de cada mercancía, aunque individualmente tengan menos valor, la tasa de plusvalor que cada una tiene es la misma. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo la jornada, ahora nada más produzco más, ¿sí? Entonces, esa es la idea que traigo. Entonces, al final, yo voy a producir más mercancías con la misma tasa de plusvalía y si las produzco en mejores condiciones, voy a tener la posibilidad de venderlas todas en el mercado, ¿sí? ¿Y qué puede pasar? Lo que teníamos aquí en el ejemplo, si yo produzco ahora más porque mejoré la técnica y las vendo a 500, puede ser que truene a toda la demás competencia y que incluso pueda obtener una ganancia extraordinaria, porque en lugar de venderla a 500, yo puedo venderla a 700. Y además de la plusvalía que contiene mi mercancía, yo puedo obtener ¿qué? Una ganancia extraordinaria por mi superioridad técnica. ¿Sí? Entonces, esas cosas son bien importantes, ¿no? O sea, de por sí las mercancías chinas ya tienen un valor, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, el problema del acero que se dio, creo que hace un año, cuando las compañías estas las de aceros de México, AMSA, estaba reclamándole al gobierno protección. ¿Por qué? Pues porque el acero chino era muy barato. Entonces, ¿qué pasaba si dejaban entrar el acero chino? Pues los chinos de por sí producen con una técnica superior y más barato, ¿no? Y entrando al país, pues iban a tronar a estos cuates, ¿no? ¿Sí? Y aún así, fíjense, los chinos, o sea, podían vender el acero un poco más alto y podían seguir tronando a los mexicanos, ¿no? Entonces, así es la competencia, ¿no? Entonces, al final, los que tienen la mejor tecnología, la mejor técnica, son los que van a determinar tanto el valor de las mercancías y son los que pueden obtener una mayor ganancia, ¿sí? ¿A través de qué? De la propia explotación o a través de esa diferencia tecnológica que tienen. Entonces, no sé cómo lo ven. Esto es Marx. Hay unas categorías que habría que revisar a partir de la definición que planteamos acá abajo. Déjenme ver dónde está, porque ya no la veo. Déjenme ver dónde está. Aquí. A partir de esta definición, ¿sí? Yo puedo establecer ciertas cosas, como tasa de explotación. Entonces la tasa de explotación, dice Marx, la pone como ρ y es igual a P, que es el plusvalor, entre V. Esa es una tasa de explotación, ¿sí? El porcentaje del plusvalor entre el porcentaje del salario que se paga. Y también establece otra categoría que es importante, que es la tasa de ganancia. La tasa de ganancia sería el plusvalor entre el monto del capital adelantado, que es C más B. ¿Sí? Y esta es una tasa de ganancia. Esta es la tasa de explotación y esta es la tasa de ganancia. Entonces, yo creo que aquí le voy a dejar, chamacos, porque si no, se van a volver locos con tanta información. ¿Sale? Voy a ver si les mando otros videitos, si no ya nos vemos el lunes y van reflexionando todos estos videos. Ya son varios, y no los han visto todos. Yo estoy viendo ahí la página y nada más tengo 30 vistas. Tengo 2 grupos, ¿sí? O sea,
tengo un video que lo vieron, creo que ciento y tantas personas, y ahorita nada más 30, ¿no? Entonces no lo han visto, ni siquiera, ¿eh? No le estoy pidiendo leer. Entonces, no están viendo las cosas, cuando venga el examen van a estar chillando. Entonces, o se ponen las pilas, o ahí van a estar llorando. Entonces, así como el muñequito de Bruno Enríquez, que a lo mejor, ¿sí estás, Bruno? Bruno está durmiendo, bueno, ya, Desayunando, profe. está desayunando. ¿Sale? Entonces, voy a detener la grabación